noches. Buenas noches, amada iglesia. Como cada jueves estamos acá ministrando al Señor, aprendiendo de su palabra. Sabes que hay días donde sentimos carga, ¿no? Sentimos el agotamiento emocional y también espiritual. Pero qué bueno es alabar al Señor. Vamos, te voy a animar a que puedas compartir esta publicación, conectarte con esto, pero también desconectarte de lo otro, de aquello que vaya a robar la atención de lo que en esta noche vas a hacer en el nombre del Señor. El Señor está en este lugar. El Señor está contigo ahí. Él dijo que donde quiera que hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está. Y hoy somos más de uno, somos muchos. Vamos, comparte esta publicación, iglesia. Prepara tu alma para alabar al Rey de Gloria. Prepara tu alma para escuchar las buenas nuevas del reino. Prepara tu alma para ministrar al Señor, porque Él está en este lugar. Y cuando Él está en un lugar, está para libertar, para sanar, para restaurar. Gloria a Dios. Vamos, muchachos. Aleluya. Vamos. Aleluya, alaba al Señor. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos a tres. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Dilo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Decláralo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está. El Señor, el Señor, el Señor está aquí. Puede que en esta noche hayas tenido un día difícil, cargado, pero decláralo. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para
sanar, para librar mi alma. Gracias, Señor. En este largo invierno, esto es como un invierno, ¿no? Largo. No sabemos todavía cuándo vaya a acabar. Pero si algo hemos aprendido es a estar a los pies de Cristo, a reconocer de que esta batalla no la podemos librar a nuestra fuerza, sino es en su fuerza, en la fe. Recuerda que el justo vive por la fe. Cada vez que estés cansada, cansado, recuerda que hay un lugar donde vas a escuchar a la persona más maravillosa que hay, a Jesús. Adórale, vamos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Un lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos, Argenis, ministra con esa guitarra.
los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Levanta tus manos. Levanta tus manos ahí en tu casa. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa en la palabra del Señor. María escogió estar en el mejor lugar, a los pies de Cristo, adorándole, escuchándole, adorándole, escuchándole. Recibe la paz del Señor. Recibe la paz del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos, recibe esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo ahora depende de una vacuna. Nosotros dependemos de Jesús. Tenemos a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Buenos días, amada iglesia. Quiero agradecer primeramente al pastor Carlos y la pastora Amanda por darme el privilegio de compartir hoy, Día del Padre, el mensaje de la palabra del Señor. Y al mismo tiempo felicitar a todos los papás que espero sean muy bendecidos y muy honrados por sus hijos y por su esposa con un delicioso almuerzo y puedan recibir la recompensa que seguramente la merecen por todo lo bueno que han hecho con sus hijos. Esta mañana quiero compartir un mensaje que lo he titulado ¿Qué verán tus generaciones? Estamos viviendo un tiempo muy marcado generacional. Cuando miramos lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo, cuando vemos las protestas y vemos las revueltas y los actos de violencia, con tristeza tenemos que ver que la mayor parte, diría yo que el 80% de las personas involucradas en todos estos actos son jóvenes entre los 15 y 20 y pico de años. Vemos una generación anárquica, una generación que no respeta, que no honra, que no respeta ni la autoridad en casa, ni la autoridad en la nación, ninguna clase de autoridad. Y eso tiene que confrontarnos hoy que en el calendario se nos marca como Día del Padre. Quiero dar este mensaje a todos los papás. El Señor nos lleve a hacer un alto, nos lleve a mejorar o nos lleve a reevaluar a través de esta palabra. ¿Qué verán tus generaciones? Todos a lo largo de nuestra vida
sean papá o sean mamá, abuelos, pastores y líderes, tenemos la oportunidad en los años que Dios nos permite vivir de dejar una huella, de dejar una marca en el corazón de las generaciones, nuestras propias generaciones o las generaciones que Dios nos ha dado para influenciar positivamente. ¿Qué es una huella? Una huella es una marca que se deja al caminar. Esa huella puede ser buena o esa huella puede ser mala. Nosotros necesitamos dejar en la vida de nuestras generaciones un legado. Cuando hablamos de legado, aunque muchos y aún el diccionario define legado y herencia como si fuera lo mismo, yo creo que la herencia más bien tiene que ver con aquello material que podemos dejar a nuestros hijos. Todos como padres trabajamos a lo largo de nuestra vida por dejarles algo, un techo, dejarles una carrera, con qué defenderse en la vida, propiedades, dinero, bueno, muchas cosas. Y para mí, en este caso, herencia tiene que ver más con eso. Legado, en mi propio concepto, tiene que ver con algo más contundente, tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios de honra, de respeto, de integridad, de verdad, con que marcamos la generación que Dios nos ha dado. Un legado es dejar no solamente esos principios y esos valores, sino dejar las buenas tradiciones que marcan una familia y que mantienen también la familia reunida al practicar esas tradiciones que glorifican a Dios. Un legado es dejar en el corazón de nuestras generaciones la manera de ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo. En los capítulos 4 y 7 del libro de Josué, nosotros encontramos dos monumentos que están muy marcados, dos monumentos que serían dos recordatorios importantes para la nación de Israel en la nueva tierra que ellos conquistarían y poseerían. Estos dos monumentos serán los dos puntos de mi mensaje. Número 1 es el monumento de Gilgal y número 2 es el monumento de Acor. Y quiero que me acompañen al capítulo 4 para entrar en el primer monumento. Ya el pueblo había pasado el Jordán, habían durado 40 años caminando por el desierto, la primera generación había muerto, ahora la generación segunda entraría para tomar posesión de la tierra y para cumplir la promesa que Dios les había dado a través de Abraham, que les daría una tierra que fluiría leche y miel. Recuerden que la primera generación murió, la generación de los padres de esta segunda generación, por su rebeldía, por su obstinación, por su desobediencia, por atarse ellos mismos con las palabras: queremos volver a Egipto, queremos morir en este desierto, no podremos tomar posesión de esa tierra, están muy armados, están muy bien organizados. Y es la segunda generación al mando de Josué, que pertenece a la primera generación junto con Caleb, pero que fueron los únicos de los 12 espías que realmente hablaron el pensamiento de Dios para su pueblo. Ahora Josué está al mando de esta segunda generación de llevar al pueblo a esa victoria. Han pasado el Jordán y están en la orilla de Gilgal, el lado opuesto al frente del desierto. Y aquí tenemos una instrucción que Dios le da a Josué.
precisamente al pasar el Jordán. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche, o sea, la otra orilla. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y vamos a entrar en los detalles de este monumento de Gilgal. Ahora, todos sabemos que es un monumento. Un monumento es una obra de una escultura o es una obra de arquitectura que se levanta en una ciudad, en un pueblo, para recordar algún evento muy importante o algún personaje que marcó la ciudad, que marcó el pueblo, que marcó la nación. Y ahora Dios está pidiéndole a Josué que tomen 12 hombres, uno de cada tribu, y vayan hasta el lugar donde los sacerdotes tienen sus pies, y tomen cada uno de ellos una piedra, 12 en total, y al llegar al otro lado del Jordán, lo que se llama la orilla de Gilgal, ellos puedan colocar esas piedras como un monumento. Esto por eso lo llamamos el monumento de Gilgal. Ahora, quiero que miremos las características de este monumento y el propósito de este monumento. No sería un monumento como los que tenemos en nuestras ciudades, de mármol, de hierro, de bronce, esculturas muy hermosas. No, eran 12 sencillas piedras que serían levantadas en la orilla de Gilgal. El propósito de ese monumento sería, número uno, que el pueblo, cuando estuviera ya en la tierra, cuando estuviera en Gilgal, cuando hubiera poseído ya la tierra y la hubiera conquistado y tomado posesión de ella, fuera un monumento conmemorativo de los actos sobrenaturales de Dios. Que el pueblo nunca olvidara que estaban en ese lugar por el poder de Dios, por el milagro de Dios. Y Dios le dijo: tomen las piedras y colóquenlas para que el pueblo recuerde que las aguas del Jordán, que estaban altas, que estaban, cuando ellos llegaron al Jordán, el Jordán había crecido, estaba desbordado prácticamente. Era imposible que ellos humanamente pudieran pasar al otro lado. Y por eso se necesitó el milagro de Dios, como el mismo milagro que ocurrió en Egipto, cuando ellos salieron frente al Mar Rojo, cuando detrás tenían todo el ejército del faraón. De noche, para terminar con el pueblo de Israel, Dios se levantó
y las aguas del Mar Rojo fueron divididas, y el pueblo de Israel pasó en seco, y el ejército del faraón quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo cuando Dios las volvió a poner en su lugar. Este era un monumento para recordar los actos sobrenaturales de Dios, los milagros de Dios, las maravillas de Dios. Era para decir a sus generaciones: estamos aquí porque Dios nos trajo hasta aquí. El Jordán estaba crecido, y cuando el arca, llevada por los sacerdotes, se posó allí, los pies de los sacerdotes en el agua, las aguas bajaron y pudimos pasar en seco como nuestros abuelos, como nuestros padres. ¡Qué hermoso! El primer propósito de este monumento era que Israel siempre necesitaba recordar que fue por la mano poderosa de Dios. El segundo propósito era que este monumento provocaría una pregunta cuando sus generaciones lo vieran. Dice el versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos, vuestras generaciones, preguntaren a sus padres mañana, ¿qué significan esas piedras? No era nada muy hermoso, seguramente eran piedras comunes y corrientes del río. Pero ¿qué significan? ¿Qué significado tiene? Y el segundo propósito era que la generación de sus padres tuviera la oportunidad de continuar estableciendo en el corazón de sus hijos quién era Dios, lo que Dios había hecho por ellos. Número 1, quién era Dios. Número 2, las obras que Dios había hecho por ellos. Era muy importante esto, quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Era la oportunidad de contar de generación en generación cómo fueron esclavos 430 años, cómo con mano poderosa Dios los sacó, cómo sepultó el ejército del faraón, cómo una nube los guió en el día, cómo una columna de fuego los guió en la noche, cómo los defendió de sus enemigos, cómo nunca faltó la comida, día a día estaba el maná, cómo salió el agua de la roca en medio del desierto, cómo Dios los sanó de las serpientes, cómo el Señor fue fiel y cómo los guardó. Sus vestidos nunca se envejecieron, su calzado no se envejeció. Cada obra maravillosa de Dios. ¿Y quién era ese Dios? Ese Dios que cumple las promesas. Ese Dios que no hay nadie como Él. Esas generaciones tendrían que escuchar a lo largo y ancho de sus vidas lo que realmente sus padres les estaban contando. Era la oportunidad de vivir de acuerdo al temor de Dios, de acuerdo a los principios de Dios y compartirles. Era para decirles a sus hijos, ustedes tienen que vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Deuteronomio, el capítulo 6, se conoce como el gran Shema judío. Y el Señor, a través de Moisés, en la proclamación de este libro de Deuteronomio, que es la ley, a la nueva generación, antes de que ellos entraran, encontramos ese gran mandamiento, ese gran Shema judío. En el verso 4, Dios le dice, oye Israel a la nación, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mire el orden del Shema, del mandamiento. Les está hablando. Estas palabras quiero que estén en tu corazón, que las vivas, sean una realidad en tu vida. Y luego las hables a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino, al acostarte,
a levantarte. Cuando caminen, estas palabras deben hablarla a sus generaciones. No dice ni siquiera hablarlas, dice las repetirás. O sea, un acto continuo en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Le habla del corazón, las tiene que vivir, las tiene que hacer. Nos habla de obras. Estarán como frontales entre tus ojos, aquí en la mente para recordárselas. Estoy hablando a los padres y por supuesto también a las mamás, mujeres cabeza de familia que tienen que suplir de alguna manera, trabajar en estas dos áreas. Era el gran Shema judío. Y luego dice, las colocarás en las paredes de tu casa, en los postes de tu casa, en tus puertas. O sea que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras generaciones tenían que crecer viendo la palabra de Dios vivida en sus padres y la palabra de Dios repetida día tras día. El Salmo 78 es un salmo generacional, un salmo muy, muy hermoso. Hay salmos muy marcados generacionalmente. Y los primeros versículos del Salmo 78, quiero que miren cómo nos habla este salmo acerca de la tradición, acerca de marcar las generaciones. Escucha, pueblo mío, mi ley, dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Está hablando no de oír solamente, escuchar para poderlas vivir. Abriré mi boca en proverbios, dice Dios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a los hijos. Contaremos, dice, contando, el verbo está en una acción continua, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, él puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Me gusta este término porque es un término jurídico, un término como judicial, una notificación. Era algo urgente, era algo que no se podía dejar de hacer, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin, mire, el propósito, contar. Esto es lo que llamaban la tradición verbal, la tradición oral, la tradición contada, porque no tenían lo que nosotros tenemos hoy, la palabra de Dios escrita, pero no podían dejar de transmitir esa palabra de manera verbal, de manera contada a sus generaciones. El propósito de poder impactar esa generación, a fin, ahí está el propósito, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como la generación que quedó enterrada en Egipto, en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto. No, tendría que ser una generación que conociera las obras de Dios y que conociera a Dios. Como padres, hoy quiero dejar este mensaje en sus vidas. Nosotros hoy tenemos el gran privilegio de marcar nuestras generaciones. O las marcamos para bien o las marcamos para mal. O las marcamos para vida o para muerte. Las marcamos para bendición o las marcamos para maldición. No basta con hablar. Por eso dice que esas palabras tenían que estar en el corazón de ellos y luego decírselas. Habla de una coherencia. Habla realmente de vivir lo que hablamos. Si no lo vives, mejor no lo hables, porque causará rebeldía en tus hijos y en tus generaciones. Los hijos nunca harán lo que tú les digas. Los hijos harán lo que te vean hacer a ti.
Eso es dejar una huella, eso es marcar, eso es levantar en nuestras casas las 12 piedras, un monumento. No te estoy pidiendo que vayas, papá, a traer unas piedras del río. No, te estoy hablando, traer las piedras del testimonio, de una vida correcta, de una vida de integridad, de una vida matrimonial hermosa, obviamente no perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta. Si la hubiera ya, Cristo hubiera venido hace rato. Estoy hablando de matrimonios realmente y de familias, de procesos, pero que aprenden a superarlos y aprenden a vivir. Nuestros hijos hoy más que nunca necesitan el ejemplo. Padres, ellos necesitan su sacerdocio. Ellos necesitan, no que usted le delegue la oración a su esposa. Ellos necesitan ver a su papá, orar en la mesa, o tener un tiempo devocional con ellos. Ellos necesitan tu abrazo, tu beso, tu expresión de amor. Ellos necesitan saber que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ellos necesitan ver un ejemplo de vida. Cuando nuestro primer nieto, tenemos 6 nietos hermosos, ya el mayor del que te estoy hablando se casó el año pasado, ahorita va a tener 1 año de casado. Jonathan tendría unos 4 añitos. Estaba jugando en el apartamento con su carrito, de esos que se arrastran con los pies. Y su mamá, al verlo, mi hija, le hizo una pregunta y le dijo: Jonathan, ¿qué quieres tú ser cuando seas grande? Ella se estaba refiriendo como qué carrera. Tú sabes, los niños siempre quieren ser policías, quieren ser aviadores, los niños quieren ser bomberos. Y ella le hizo esa pregunta a su hijo: cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? Y sabes, me contaba mi hija después, el niño no vaciló en responder. Él paró su carrito, miró a su mamá y le dijo así de sencillo: cuando yo sea grande, yo quiero ser un papá como mi papá. Y ella le siguió preguntando: no, pero ¿qué es lo que quiere ser? Ella pensaba que él quería ser un ingeniero, un astronauta, y ella siguió insistiendo, y él le seguía diciendo: un papá como mi papá. Y luego ya le explicó ella: bueno, está bien que quieras ser un papá como tu papá, eso es maravilloso, pero lo que me refiero es: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser cuando tú seas grande? Le explicó: tú tienes un buen papá y él trabaja y él trae el sustento y él es un ingeniero de alimentos. ¿Tú qué quieres ser? Y su segunda respuesta fue contundente: entonces quiero ser un pastor como mi pastor. Y mi nieto a los 4 años tenía 2 ejemplos para seguir. Número 1, su padre, él quería ser un papá. Número 2, pensando en una profesión, lo asoció con una profesión. Dijo: entonces quiero ser un pastor como mi pastor. ¿Qué monumento estamos levantando en casa? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos preguntan, cuando llegan del colegio o de la universidad y necesitan algo? ¿Cómo reaccionas tú como papá en medio de una situación económica limitada? ¿Cómo reaccionas? ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde? Es que yo no tengo. Es que... O tú puedes reaccionar de otra manera. Hijo, no tenemos. Estamos un poco apretados. No tendríamos para darte para eso que te pide el colegio o la universidad. Pero podrías hacer algo bueno. Yo no tengo, hijo, cómo solucionar tu necesidad. Pero si tú y yo oramos y le pedimos al Señor, el Señor nuestro Dios nos lo dará. Toma 1 minuto, tal vez menos de 1 minuto. No necesitas hacer una oración kilométrica. Necesitas, junto con tu hijo, ponerte de acuerdo y decir: Padre, no tenemos cómo suplir, pero tú nunca nos dejas avergonzado.
Y yo sé, Señor, que tú obrarás. Y tú contestarás. Y te aseguro que al día siguiente o a los 2 días algo grande sucederá. Pero tu hijo no volverá al colegio o a la universidad con la necesidad, porque Dios habrá suplido. Entonces tu hijo vendrá corriendo y te dirá, papá, no te dirá, papá, tú supliste, Dios suplió. Tus hijos tienen que saber que el techo bajo el cual estamos, Dios es el que provee a través de tu trabajo para pagar un arriendo o para pagar la cuota de esa propiedad que están pagando, o para saber que Dios se las regaló, que Él es el que suple para la carrera, que Él es el que suple para la ropa. En todo, nuestras casas, en todo, Dios tiene que ser glorificado. Es la manera de poder llevarlos a ellos a una experiencia con Dios maravillosa. El primer propósito era que ese monumento proclamaría las obras grandes de Dios. El segundo era para que esa generación maravillosa pudiera conocer quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Y el tercer propósito era que ese monumento serviría para producir, a través de lo que habían oído, el temor de Dios. En el capítulo 4 se cierra con el versículo 24 y dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No hay una riqueza mayor que el hombre pueda tener que realmente vivir en el temor de Dios. Y cuando marcamos nuestros hijos en el temor de Dios, habremos dicho, Señor, ya hemos cumplido. Cuando enseñamos a caminar en la pasión por Dios, en que Dios realmente sea conocido por ellos, ya no sea el Dios de sus padres, sino su propio Dios. Le teman, no miedo, lo amen con todo su corazón y con toda su alma. Dios sea lo primero. Honren a Dios, respeten a Dios, adoren a Dios, decidan por Dios. Dios sea el todo en ellos. Entonces descansaremos, porque ya ellos caminarán de la mano de Dios y habrá valido la pena. Qué importante es que podamos levantar en nuestros hogares el monumento de Gilgal, ese monumento realmente que proclamaría en todo aspecto la grandeza, el poder y la presencia y la esencia de Dios. Papás, ese es el reto que yo les dejo hoy. Ese es el monumento de bendición que hoy tenemos que levantar en medio de nuestras generaciones. Y vamos rápidamente a trabajar el segundo monumento que encontramos aquí. Y lo encontramos en el capítulo 7. Se llama el monumento de Acor. Quiero que miren bien este segundo monumento. Dios había dado una orden a Josué. Dios había dado, antes de comenzar la batalla, la conquista de Jericó, que fue la primera ciudad, Dios dio una orden en la preparación de todo el ejército y toda la batalla que iban a emprender. Capítulo 6, versículos 18 y 19. Pero vosotros guardaos del anatema, que significa maldición. No toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. Es interesante que 3 veces se repite la palabra anatema en un solo versículo. La orden era: cuando ustedes entren, cuando yo les haya entregado la ciudad, no tomen nada, no cojan nada, para que no hagan anatema el campamento de Israel. No tomen, porque será maldición. Luego les dice el 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esa fue la orden. Ustedes van a entrar, yo les voy a entregar realmente
la ciudad y las ciudades, pero el primer botín será para Dios. No pueden tomar nada de él, ni oro, ni plata, ni vestidos, absolutamente nada. Ellos pelearían la batalla, ellos tomarían la ciudad y todo era para Dios. ¿Por qué? Porque Dios toma lo primero. Era consagrado a Dios. Nadie podía tomar absolutamente nada. Ellos tuvieron una victoria maravillosa y entonces conquistaron Jericó. Ahora, lo segundo que tenían que conquistar era la siguiente ciudad que se llamaba Aí. Ahora, una diferencia entre Aí y Jericó era como decir que Jericó era Bogotá y Aí era Chía. Así eran las dimensiones. Para el ejército, después de una victoria tan grande, Aí, esa ciudad tan pequeña, ya no sería tan preocupante. Pero cuando ellos fueron con menos ejército, obviamente no se necesitaba mucho, y ustedes conocen la historia. Ellos fueron derrotados y tuvieron que huir y murieron algunos del ejército. Y hubo preocupación. Josué se tiró al suelo llorando y diciendo: Dios, pero no dijiste que nos ibas a entregar. Mira cómo hemos perdido gente, mira. Y Dios le dije: Josué, no es tiempo de orar. Es tiempo de revisar lo que ha pasado entre el pueblo. Hay pecado en el pueblo. La derrota fue por el pecado del pueblo. Interesante. Le dice: el pueblo ha pecado. Pero el pueblo no había pecado. Era un solo hombre el que realmente había pecado. Entonces Josué hace la convocatoria. Ustedes pueden leer todo el capítulo 7. Hace la convocatoria, llama a todos al frente y entonces habla Josué lo que Dios le había dicho. Y allí hay un hombre que confiesa su pecado. Un hombre llamado Acán. En el versículo 19 del capítulo 7. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Seguramente gente se dio cuenta de lo que había hecho Acán y comenzó a decir. Versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos, lo que Dios había dicho que no tomara, un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual yo codicié, tomé y lo escondí debajo de mi tienda, lo enterré debajo de mi tienda, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y aquí el dinero y todo estaba escondido en su tienda. Todo estaba debajo de su tienda, debajo de su casa. El anatema lo había llevado a su casa. Y por esa desobediencia tuvieron una derrota, fue afectado el pueblo. Por esa desobediencia a Dios, su familia pereció con él. Y quiero que miremos rápidamente lo que pasa aquí. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy.
y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor. Acor significa el valle de la muerte, el valle de la maldición, el valle de la derrota. Un hombre afectó su familia. Sus hijos murieron con él. Sus hijas. Ninguno de esas generaciones pudo cumplir su propósito por un hombre que no vivió, no hizo como Dios había ordenado. ¿Qué responsabilidad tenemos como padres? ¿Qué responsabilidad tienes tú como padre? Este es un día especial que te recuerda tu sacerdocio, que te recuerda la grandeza de la paternidad. Padre no es el que engendra, padre es el que proyecta identidad, el que encamina a sus hijos al conocimiento de Dios, el que siembra en el corazón de sus hijos el temor de Dios, el que trabaja no solo para dejar algo material, eso es lo de menos, el que trabaja para marcar sus generaciones, dejando una marca espiritual. Permítame cerrar este mensaje hoy. Quiero contarles dos cortas historias resumidas que realmente ilustran y cierran este mensaje. Dos historias. La primera historia tiene que ver con un hombre que en los años 20 y en los años 30 sembró el pánico, el terror en la ciudad de Chicago. Este hombre se conoce como un hombre mafioso, Al Capone. Seguramente muchos de ustedes han oído su historia. Hizo una enorme fortuna por el contrabando de alcohol, por los prostíbulos, por los vicios y por muchos asesinatos. En la historia de este hombre, en esos años, nunca pudieron llevarlo a la cárcel. Nunca. Porque ese hombre, Al Capone, tenía un excelente abogado, un abogado brillante, muy inteligente, se conocía todas las argucias legales para librar a su cliente de la cárcel y de alguna manera salía libre de todos los juicios que se le acusaban. Por supuesto, este hombre tenía un apodo, lo conocían como Easy Eddie. Easy Eddie no permitió nunca que Al Capone llegara a la cárcel. Y Al Capone, por supuesto, lo recompensó también con mucho dinero. Easy Eddie era un hombre muy rico, con mansiones, con propiedades, fruto de poder sacar libre de todas esas demandas a Al Capone. Easy Eddie tenía un hijo de unos 10, 12 años que lo amaba enormemente a ese hijo. Y con el paso del tiempo trató de enseñarle a ese hijo lo que él no vivía. Le trató de enseñar lo bueno, la diferencia entre el mal y el bien. Le trató de enseñar de que caminara rectamente. Pero luego él mismo llegó a la conclusión de cómo podía él enseñarle eso a su hijo si él no lo vivía. Y su conciencia le acusó vez tras vez hasta que Easy Eddie tomó una decisión. Y él pensó, le puedo dejar todas las propiedades, le puedo dejar todas las riquezas, pero no le habré dejado un buen nombre y un buen estilo de vida. Easy Eddie tomó una decisión. Tomó la decisión de presentar todos sus archivos ante las autoridades legales y ante la prensa de aquel tiempo para que Al Capone
pudiera llegar a la cárcel. Decidió hacer algo bueno. Decidió que si su hijo lo iba a recordar, lo recordara por algo bueno. Dijo, le puedo dejar dinero, pero eso no vale. Quiero dejarle un buen nombre, que nunca se avergüence. Esa es la primera historia. Y Ziedi recapacitó al final. Recapacitó. Y quiso dejar algo bueno. La segunda historia también tiene algo muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con la clase de vida que nosotros vivimos. Y Ziedi no caminó bien, pero terminó haciendo algo bueno. Por supuesto, lo mandó a matar al Capone. Esa era su sentencia. Él sabía que él iba a morir, pero quería dejar eso. La segunda historia tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un hombre llamado Bush O'Hare, un joven. Él fue teniente coronel y comandante y se convirtió en el primer as de la aviación durante la Segunda Guerra. Él era un experto piloto y en esta Segunda Guerra el portaaviones donde ellos estaban tuvo que enviar una misión y envió 20 aviones pequeños, de los cuales uno de ellos lo piloteaba Bush O'Hare. Ellos salieron con una misión, pero en determinado momento, después de despegar a cierto momento, se dio cuenta que su avión no llevaba la gasolina suficiente para llegar a cumplir la misión y regresar. Entonces él habló con el comando del portaaviones y el portaaviones le da la orden de regresar. Entonces él regresa, su gasolina no hubiera alcanzado y el avión hubiera realmente ido a tierra por la falta de gasolina. Él regresa y en el regreso se da cuenta que 9 aviones enemigos vienen para atacar el portaavión. Y él está de regreso. Y él alcanza a mirar cómo ellos venían. Entonces, él toma una decisión. Y la decisión que toma es batallar con los 9 aviones enemigos. Y de alguna manera, él comienza a hacer las piruetas y entre pirueta y pirueta, él empieza a ver caer 1, 2, 3, 4, 5 aviones enemigos cayeron entre las piruetas y su ametralladora y logró echar abajo 5 de los aviones. Los 4 aviones que componían la escuadrilla regresaron al ver el fracaso de la misión y Bush O'Hare pudo aterrizar en su portaavión aclamado, y cuando ya terminó esa faena, él fue condecorado con una medalla como héroe de la guerra. Él no solamente fue condecorado, un gran navío de la Armada Nacional llevó su nombre, S.O.S. O'Hare. Pero lo más hermoso es que años más adelante, el aeropuerto de Chicago, uno de los grandes generales hizo la propuesta de que ese aeropuerto, no solamente el navío, sino ese aeropuerto llevara el nombre del gran héroe. Ese aeropuerto hasta el día de hoy se llama el aeropuerto O'Hare, como decir el Dorado aquí, el aeropuerto O'Hare. Yo paso cada año por ese aeropuerto y nunca me había detenido a preguntar por qué el nombre de ese aeropuerto hasta que conocí la historia. El aeropuerto de Chicago hasta el día de hoy lleva el nombre de O'Hare. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué realmente lleva ese nombre? Bueno, Bush O'Hare nunca vivió en Chicago, pero visitaba a Chicago continuamente. Y visitaba a Chicago porque en Chicago vivía su padre. Y su padre
se llamaba Joseph O'Keefe, conocido antes con el apodo de Easy Eddie. Lo importante no es cómo comenzamos, es cómo terminamos y la marca que podemos dejar en nuestras generaciones. Easy Eddie no llevó una vida buena, pero recapacitó al final y pudo limpiar su vida entregando al Capone a la cárcel. Le costó la muerte, no importó, pero marcó su hijo para bien. Qué hermoso, ¿cierto? Hoy tenemos la oportunidad, o levantamos el monumento de Gilgal, o levantamos el monumento de Acor. Es tu decisión, papá. Es tu decisión, Padre. Que el Señor realmente nos ayude. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Tomamos esta palabra, este reto en medio de una generación que se está perdiendo. Estos días en casa, en medio de la cuarentena, tú nos has llevado a hacer un alto, a recapacitar respecto a ti, Señor, respecto a mirarte a ti, pero respecto a mirar nuestras generaciones. Hemos estado en casa alrededor de más de 2 meses. Señor, oro por los padres hoy día. Cómo necesitamos la paternidad en la vida de nuestros hijos, porque hay una gran crisis de identidad hoy día que está produciendo una generación anárquica, rebelde, una generación sin identidad, por padres que engendran y no responden, por padres que están presentes, pero al mismo tiempo ausentes, por padres que no han marcado sus hijos con la verdadera identidad de hijos de Dios. Señor, bendice cada padre hoy día y que esta palabra sea un reto para sus vidas. Te doy toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.